no seré tu esposa, susurró mientras el anillo brillaba entre sus dedos temblorosos. En ese momento, Valentina Mendoza supo que había pronunciado las palabras que cambiarían para siempre el curso de su vida, y quizás también el de todos los que la rodeaban. Bienvenido de nuevo. Cuéntame desde qué ciudad me estás viendo, y qué hora es allá. Ahora escucha esta historia. El aire caliente del verano porteño se filtraba por las ventanas del Palacio Paz esa noche de febrero. Valentina, con sus 28 años recién cumplidos, llevaba un vestido de seda azul marino que había pertenecido a su abuela, bordado con hilos dorados que capturaban la luz de los candelabros de cristal. Sus manos, delicadas pero firmes, sostenían una copa de champagne francés que apenas había probado. El aroma del jazmín proveniente de los jardines del palacio se mezclaba con el perfume caro de las damas de la alta sociedad argentina, creando una atmósfera densa, sofocante. Sebastián Alarcón había aparecido frente a ella como una sombra imponente. Con sus 42 años, era un hombre que había construido un imperio empresarial desde la nada. Su traje negro italiano se ajustaba perfectamente a su figura atlética, y sus ojos grises, fríos como el acero, parecían calcular cada movimiento, cada palabra. Cuando se acercó a ella, el murmullo de las conversaciones a su alrededor se desvaneció. Solo quedó el sonido de sus zapatos de cuero contra el mármol del piso. Valentina Mendoza. Había dicho su nombre como si fuera una oración. He estado observándola toda la noche. Ella había levantado la vista, preguntándose qué quería ese hombre del que había escuchado tantos rumores. Dicen que había comprado 3 empresas en bancarrota el año pasado y las había convertido en las más prósperas de Argentina. Dicen que nunca sonreía, que nunca perdía, que las mujeres más hermosas del país habían intentado conquistarlo sin éxito. Señor Alarcón, había respondido con la cortesía que le habían enseñado desde niña. Es un placer conocerlo. Pero entonces, sin más preámbulos, sin siquiera haber cruzado más de 5 frases con ella, Sebastián había extraído de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo negro. El silencio que se hizo en el salón fue ensordecedor. Cientos de ojos se posaron sobre ellos. Las señoras cubrieron sus bocas con abanicos. Los hombres intercambiaron miradas de sorpresa. «Cásese conmigo», había dicho con la misma naturalidad con la que alguien comenta el clima. Valentina sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El anillo que ahora brillaba en su dedo era una esmeralda colombiana rodeada de diamantes, una pieza que probablemente costaba más que la casa de una familia entera en algún barrio de Buenos Aires. Pero no era el valor lo que la perturbaba, era la certeza en los ojos de él, como si su respuesta fuera solo una formalidad, y así fue como pronunció esas palabras que resonarían en su mente durante meses. «No seré tu esposa». Lo que Valentina no sabía en ese momento, mientras todas las miradas se clavaban en ellas como dagas, era que acababa de desafiar no solo a Sebastián Alarcón, sino a todo un sistema que la había formado desde la cuna para ser exactamente lo que ella se negaba a ser, la esposa perfecta de un hombre poderoso. En su casa de Recoleta esa misma noche, Valentina se encontró frente al espejo de su habitación. La casona familiar, con sus techos altos y sus molduras francesas, la había visto crecer entre cuadros de antepasados y muebles que habían presenciado 3 generaciones de mujeres Mendoza. Se quitó lentamente el anillo, y lo observó bajo la luz de la lámpara de cristal. Era hermoso, tenía que admitirlo, pero también era una cadena dorada. Su padre, don Raúl Mendoza, había entrado a su habitación sin tocar la puerta, como solía hacer desde que ella era niña. Era un hombre de 65 años, con el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, y un bigote que se recortaba cada mañana con precisión militar. Sus ojos, del mismo color miel que los de Valentina, ahora la miraban con una mezcla de decepción y preocupación. Valentina, su voz tenía ese tono que usaba cuando estaba tratando de contener su temperamento. «¿Podrías explicarme qué sucedió esta noche?» Ella se volvió hacia él, aún con el vestido puesto, aún con el peinado que su mucama había tardado 2 horas en perfeccionar. «Papá, ese hombre me propuso matrimonio sin conocerme. ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que tuvieras la sensatez de considerar lo que esto significa para nuestra familia». Don Raúl se acercó a la ventana que daba al jardín. «Los Alarcón son la familia más influyente del país ahora. Sebastián podría asegurar nuestro futuro». «¿Nuestro futuro? ¿O el tuyo, papá?» Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Don Raúl se volvió hacia ella con una expresión que no había visto nunca antes. No era ira, era algo mucho más profundo y doloroso. Era una colección de obras que celebraban a mujeres que habían desafiado las expectativas sociales a lo largo de la historia argentina. Elena había contribuido con una serie fotográfica sobre empresarias que habían rechazado ofertas de compra para mantener el control de sus empresas. Sofía había colaborado con testimonios artísticos de mujeres que habían escapado de relaciones abusivas.
Carlos había pintado un mural que mostraba la evolución de los derechos de las mujeres en Argentina, pero la pieza central de la exposición era una obra que Valentina había creado ella misma, una instalación interactiva, donde los visitantes podían escribir en tarjetas las palabras no que habían sido más importantes en sus vidas, y colgarlas en un árbol de metal que crecía hacia el techo. Durante la inauguración, Valentina observó cómo mujeres de todas las edades se acercaban al árbol con lágrimas en los ojos, escribiendo sus propios no transformadores: no acepto un salario menor, no permito que me discriminen, no seré invisible, no seré solo la esposa de alguien más. Sebastián se acercó a ella mientras observaba la instalación. ¿Cuál fue tu no más importante?, le preguntó suavemente. Valentina sonrió y le mostró una tarjeta dorada que había guardado especialmente. No seré tu esposa, hasta que pueda ser tu igual. ¿Y ahora?, preguntó él con una sonrisa que había aprendido a amar más que cualquier otra cosa en el mundo. Ahora, dijo ella tomando una nueva tarjeta y escribiendo en ella, soy tu compañera, tu igual, tu amor elegido libremente cada día. Colgó la nueva tarjeta junto a la primera, y se dieron cuenta de que su historia había venido llena de círculos. Lo que había comenzado como un rechazo se había convertido en la afirmación más poderosa de amor auténtico que ninguno de los dos había experimentado jamás. Esa noche, mientras cerraban la galería después de otra exitosa inauguración, Valentina y Sebastián caminaron lentamente entre las obras de arte que habían llegado a conocer tan íntimamente. La galería se había convertido en algo más que un negocio o incluso un espacio cultural. Era un testimonio viviente de que era posible construir algo hermoso y significativo cuando se tiene el coraje de ser auténtico. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros?, dijo Valentina mientras apagaban las luces. Dime, que nunca dejamos de sorprendernos mutuamente, que después de todos estos años, sigues siendo el hombre que respeta mis no tanto como celebra mis sí. Salieron a la calle tomados de la mano, bajo un cielo estrellado que prometía más aventuras, más crecimiento, más amor construido sobre la base sólida del respeto mutuo y la libertad individual. En los años que siguieron, la historia de Valentina y Sebastián se convirtió en algo así como una leyenda local, no porque fuera perfecta o sin desafíos, sino porque demostraba que el amor verdadero puede florecer cuando dos personas tienen el coraje de ser completamente honestas consigo mismas y entre ellas. La galería siguió creciendo, convirtiéndose en un modelo que se replicó en otras ciudades de Argentina y Latinoamérica. Pero más importante que su éxito comercial fue su impacto cultural. Había creado espacios donde las personas podían conectarse auténticamente a través del arte, sin importar sus diferencias socioeconómicas. Don Raúl vivió lo suficiente para ver a su hija convertirse en una de las curadoras de arte más respetadas de Argentina, y para presenciar el nacimiento de su primera nieta, a quien Valentina y Sebastián nombraron Mercedes, en honor a la abuela que había inspirado tanto coraje en momentos de duda. Elena expandió su trabajo con mujeres emprendedoras, creando una red internacional de apoyo que ayudó a miles de mujeres a construir negocios exitosos sin sacrificar sus valores o su identidad. Carlos se convirtió en uno de los muralistas más reconocidos de Argentina, pero nunca perdió su conexión con la comunidad de La Boca. Sus obras continuaron contando las historias de la gente común, elevando sus experiencias al nivel del arte reconocido. Y Sofía se casó con un trabajador social que conoció en uno de los refugios donde trabajaba, un hombre que la amó exactamente como era, sin tratar de cambiarla o impresionarla con riqueza o estatus. Pero esta historia no se trata solo de finales felices. Se trata de las decisiones diarias de elegir la autenticidad sobre la comodidad, el crecimiento sobre la seguridad, el amor verdadero sobre las apariencias. Valentina y Sebastián enfrentaron desafíos como cualquier pareja, momentos de duda, desacuerdos sobre el futuro, la presión de equilibrar las demandas de sus carreras exitosas con su relación, pero habían construido su amor sobre una base tan sólida de respeto mutuo y comunicación honesta que pudieron navegar esos desafíos sin perder su esencia individual. 10 años después de aquella noche en el Palacio Paz, Valentina se encontró una vez más en una fiesta elegante de la alta sociedad argentina, pero esta vez era ella quien organizaba el evento, una gala benéfica para recaudar fondos para programas de arte en escuelas públicas. Llevaba un vestido diseñado por una artista textil argentina, hecho con técnicas tradicionales pero con un corte moderno. Su cabello, ahora con algunas hebras plateadas que llevaba con orgullo, estaba adornado con una peineta que había pertenecido a su bisabuela. Sebastián estaba a su lado, pero no como su sombra o su apoyo silencioso. Era su coorganizador del evento, su socio en este proyecto como en tantos otros. Durante su discurso de inauguración, habló sobre la importancia del arte en la educación, pero también sobre lo que había aprendido de su esposa sobre ver el mundo a través de diferentes lentes. Mi esposa me enseñó, dijo Sebastián mirándola con ojos llenos de amor y admiración,
que el verdadero poder no viene de controlar a otros, sino de inspirarlos a ser la mejor versión de sí mismos. Cuando Valentina subió al podio para hablar, las palabras fluyeron naturalmente, sin nerviosismo o inseguridad. Ya no era la mujer joven que había rechazado una propuesta por miedo. Era una mujer madura que había construido una vida auténtica basada en sus propios valores y decisiones. Hace 10 años, comenzó su discurso, pronuncié las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Dije no a lo que otros esperaban de mí para poder decir sí a lo que yo realmente quería. Esta noche, quiero que todos los niños y jóvenes de Argentina sepan que tienen el mismo derecho a decir no a las expectativas limitantes y sí a sus propios sueños. La audiencia la escuchó en silencio absoluto, cautivada no solo por sus palabras, sino por la autenticidad con la que las pronunciaba. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y los organizadores hubieran limpiado el espacio, Valentina y Sebastián caminaron solos por los jardines del Venue. La luna llena iluminaba su camino, y el aire nocturno llevaba el perfume de los jazmines que tanto había amado desde niña. ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián, la misma pregunta que le había hecho miles de veces a lo largo de los años, siempre genuinamente interesado en su respuesta. Pienso en que cuando era niña, solía preguntarme cómo sería mi vida cuando fuera adulta. Imaginaba muchas cosas, pero nunca imaginé esto, dijo señalando a su alrededor, pero también señalándose a sí misma y a él. ¿Te refieres a la galería? ¿A los proyectos sociales? Me refiero a la sensación de estar viviendo exactamente la vida que elegí, no la vida que alguien más diseñó para mí, no la vida que se suponía que debía tener según mi posición social o mi género, mi propia vida, construida decisión a decisión, no a no, sí a sí. Se detuvieron junto a una fuente y se sentaron en el borde de mármol. El agua caía suavemente, creando una melodía relajante que los envolvía en privacidad. ¿Sabes cuál ha sido el regalo más grande de estos 10 años? Preguntó Valentina. Dime. Descubrir que el amor verdadero no te cambia, te revela. Me ayudó a descubrir partes de mí misma que no sabía que existían, pero nunca me pidió que sacrificara las partes que ya conocía. Sebastián tomó sus manos y las besó suavemente. Y tú me enseñaste que amar a alguien no significa poseerla, significa crear un espacio seguro donde pueda florecer. Mientras regresaban a casa esa noche, pasaron por la galería en La Boca. Las luces estaban apagadas, pero la luz de la luna se filtraba por las ventanas, iluminando tenuemente las obras de arte que habían llegado a conocer como a viejos amigos. ¿Quieres entrar un momento?, preguntó Valentina. Abrieron la puerta y caminaron lentamente entre las exposiciones. En una esquina especial, tenían una pared dedicada a la historia de la galería, con fotografías de todas las inauguraciones, todos los artistas que habían expuesto allí, todos los momentos importantes que habían compartido en ese espacio. Valentina se detuvo frente a una fotografía en particular, una imagen de ella el día de la primera inauguración, sonriendo nerviosa pero radiante mientras hablaba con un grupo de artistas locales. En la foto Sebastián aparecía en el fondo, observándola con una expresión que ahora podía reconocer como amor puro y admiración. «Mira qué jóvenes nos vemos», dijo Sebastián abrazándola por detrás. «Mira qué diferentes nos vemos», respondió Valentina, «pero también mira qué iguales seguimos siendo en lo esencial». Era verdad. Habían crecido, madurado, enfrentado desafíos y celebrado triunfos, pero los valores fundamentales que los habían unido seguían siendo los mismos: el respeto mutuo, la pasión por crear algo significativo, el compromiso con la autenticidad. Antes de irse, Valentina escribió una última nota, y la dejó en el libro de visitantes que siempre tenían abierto en la galería. Para todas las mujeres que vengan después, recuerden que decir no a lo que no las representa es la primera forma de decir sí a quienes realmente son. Su autenticidad es su superpoder, úsenla sabiamente. Mientras cerraban la puerta de la galería y caminaban hacia su auto, Valentina miró una vez más el letrero que Carlos había diseñado para la entrada. Arte auténtico, espacio de libertad creativa. Debajo, con su propia letra, había agregado hacía años una frase que se había convertido en el lema no oficial del lugar, donde decir no es el primer paso hacia decir sí a tu verdad. Y así, esta historia que comenzó con un rechazo en un palacio elegante, había evolucionado hasta convertirse en una celebración de todo lo que es posible cuando tenemos el coraje de ser auténticos, de amar libremente, y de construir una vida que refleje nuestros valores más profundos. Porque al final, esa es la lección más importante que Valentina Mendoza aprendió y compartió con el mundo, que a veces, las palabras más poderosas que podemos pronunciar no son sí acepto sino no yo elijo diferente. Y en esa elección, en esa determinación de ser fieles a nosotros mismos, encontramos no solo nuestra propia libertad, sino el tipo de amor que nos permite seguir siendo quienes somos mientras crecemos hacia quienes podemos llegar a ser.
¿Alguna vez has vivido o conocido a alguien que haya pasado por algo parecido? Una situación donde has tenido que elegir entre la seguridad y la libertad, entre las expectativas de otros y tus propios sueños. Cuéntame tu respuesta en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste la lucha de Valentina como propia, te pido que me ayudes a compartir este mensaje. Dale like a este video y suscríbete al canal para que estas historias de valor, independencia y amor verdadero lleguen a más personas que las necesitan. Porque a veces, todos necesitamos que nos recuerden que está bien decir no para poder decir sí a lo que realmente importa. Valentina dijo lentamente: hay cosas que no entiendes, cosas que he tratado de protegerte de saber. Esa noche Valentina no pudo dormir, se quedó despierta en la cama que había sido su refugio durante toda su vida, escuchando los sonidos nocturnos de Buenos Aires filtrándose por las ventanas, el tango distante que alguien tocaba en un apartamento cercano, el murmullo del tráfico que nunca cesa completamente, el canto de los grillos en el jardín. Cada sonido parecía recordarle que había una vida más allá de las paredes de esta casa, más allá de las expectativas de su familia. A la mañana siguiente, Elena Suárez llegó temprano, como siempre había hecho desde que eran niñas. Elena era todo lo que Valentina admiraba: independiente, exitosa, valiente. A los 30 años había construido su propia agencia de publicidad y vivía sola en un loft en San Telmo que había decorado con arte local y plantas que cuidaba como si fueran sus hijas. Valentina, querida, toda la ciudad está hablando de lo que pasó anoche, dijo Elena mientras se servía café en la cocina de la casona. Las redes sociales están llenas de especulaciones. Valentina suspiró. No me importa lo que diga la gente, Elena. No voy a casarme con un hombre que ni siquiera sé cuál es su comida favorita. Pero cariño, Elena la miró con esos ojos verdes que siempre parecían ver más de lo que mostraba la superficie. ¿Estás segura de que es solo por eso? ¿O este es porque tienes miedo de lo que podría significar? La pregunta de Elena le dio vueltas en la cabeza durante días. ¿Tenía miedo? Por supuesto que sí, pero no del matrimonio en sí mismo, sino de desaparecer en él, de convertirse en la señora de Alarcón en lugar de Valentina Mendoza. Durante años había visto cómo las mujeres de su círculo social se desvanecían después del matrimonio, como si sus personalidades fueran absorbidas por las de sus esposos. 3 semanas después de la propuesta, Valentina recibió una llamada que cambiaría todo. Era de Martín Lagos, el asistente personal de Sebastián. Su voz al teléfono era suave, casi tímida, muy diferente de la que esperaba del empleado de un magnate. Señorita Mendoza, dijo, me preguntaba si podríamos encontrarnos para tomar un café. Tengo algunas cosas que creo que le gustaría saber sobre el señor Alarcón. Se encontraron en un pequeño café en San Telmo, lejos de los lugares frecuentados por la alta sociedad porteña. Martín resultó ser un hombre de unos 35 años, con el cabello castaño y lentes que le daban un aire intelectual. Llevaba un suéter de lana y jeans, lo que lo hacía parecer más un profesor universitario que el asistente de un millonario. Señorita, comenzó después de pedir 2 cortados, sé que mi jefe la sorprendió con su propuesta, pero hay cosas que debería saber sobre él. Valentina lo escuchó mientras Martín le contaba sobre un Sebastián muy diferente al que había conocido esa noche, un hombre que donaba anónimamente a escuelas en barrios pobres, que había crecido en la pobreza y que trabajaba 18 horas al día no por ambición, sino porque tenía miedo de volver a tener hambre. ¿Por qué me está contando todo esto?, preguntó Valentina. Martín la miró a los ojos. Porque creo que él nunca se lo dirá, y porque creo que usted es la primera mujer que le ha dicho que no. Eso lo tiene confundido. Esa noche Valentina caminó sola por las calles de Recoleta. Era marzo y el aire comenzaba a tener ese toque fresco que anunciaba el otoño. Se detuvo frente a la Biblioteca Nacional y pensó en todos los libros que había leído sobre mujeres valientes que habían desafiado las convenciones de su época. ¿Era ella una de ellas, o simplemente una niña mimada que no sabía lo que quería? 2 días después, mientras revisaba los papeles de una galería de arte que esperaba abrir en la boca, su padre entró a su estudio con una expresión sombría. Valentina, necesitamos hablar, dijo cerrando la puerta detrás de él. Lo que escuchó a continuación cambió todo lo que pensaba que sabía sobre su familia. Don Raúl le explicó que los Mendoza no eran tan ricos como parecían. La crisis económica había golpeado duramente sus inversiones, y estaban al borde de la bancarrota. La casona, los cuadros, todo estaba hipotecado. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó Valentina con lágrimas en los ojos. Porque eres mi hija y quería protegerte. Pero ahora, don Raúl se pasó la mano por el cabello, ahora una alianza con los Alarcón podría salvarnos. Valentina se sintió como si le hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. Durante días no pudo mirar a su padre sin sentir una mezcla de amor y resentimiento. Él la había criado en una mentira dorada, y ahora esperaba que ella sacrificara su libertad para mantener esa mentira viva. Mientras tanto, Buenos Aires seguía su curso.
El verano daba paso al otoño, y con él llegaban las fiestas tradicionales. Valentina decidió que era momento de hacer algo por sí misma, algo que no tuviera nada que ver con su padre o con Sebastián Alarcón. Comenzó a trabajar en serio en su proyecto de la galería, visitando estudios de artistas locales, conociendo pintores, escultores, músicos que creaban arte verdadero, nacido del alma y no del cálculo comercial. Fue en uno de estos recorridos que conoció a Carlos Morales, un muralista de Barracas que pintaba los muros del barrio, con escenas de la vida cotidiana argentina. Carlos tenía unos 40 años, las manos manchadas de pintura, y una sonrisa que iluminaba toda su cara cuando hablaba de su arte. El arte verdadero, le dijo mientras pintaba una escena de niños jugando al fútbol en la calle, nace del pueblo, no de los salones elegantes. Valentina pasó horas hablando con él, aprendiendo sobre una Argentina que nunca había conocido desde su torre de marfil en Recoleta. Carlos no sabía quién era ella, no le importaba su apellido ni su dinero, solo veía a una mujer interesada en el arte, y eso era suficiente. Una tarde, mientras observaba a Carlos terminar un mural, Valentina sintió una sensación extraña, como si por primera vez en su vida estuviera siendo completamente ella misma. No era la hija de don Raúl, no era la heredera rechazada por Sebastián Alarcón, era simplemente Valentina, una mujer de 28 años, que estaba descubriendo qué la hacía feliz. Pero la realidad la alcanzó una semana después. Elena llegó a su casa con una expresión preocupada y un periódico en las manos. «Valentina, tienes que ver esto», dijo extendiendo el diario sobre la mesa del comedor. En la página de sociales había una fotografía de Sebastián Alarcón acompañado de una joven rubia en una cena de gala. El titular decía, «Nuevo romance para el magnate soltero». Valentina miró la fotografía y sintió algo que no esperaba, una punzada de algo que podría haber sido celos. ¿Pero celos de qué? ¿De una propuesta que ella misma había rechazado? «¿Cómo te sientes?», preguntó Elena suavemente. «No lo sé», admitió Valentina, y realmente no lo sabía. Esa noche recibió otra llamada de Martín Lagos. «Señorita Mendoza», su voz sonaba tensa, «podríamos encontrarnos mañana, por favor, es importante». Al día siguiente, en el mismo café de San Telmo, Martín le contó una historia que la dejó sin palabras. La rubia de la fotografía era Sofía Herrera, hija de un competidor de Sebastián en el sector inmobiliario. Aparentemente, después del rechazo de Valentina, Sebastián había decidido buscar una esposa que cumpliera con sus criterios comerciales. «Pero hay algo más», agregó Martín bajando la voz. «Su padre, don Raúl, se ha estado reuniendo en secreto con los socios de Sebastián. Creo que están planeando algo». Valentina sintió como si el mundo se tambaleara a su alrededor. ¿Su propio padre estaba conspirando a sus espaldas? Esa noche, decidió enfrentar a don Raúl. Lo encontró en su estudio, bebiendo whisky y mirando por la ventana hacia el jardín que había sido el reino de juegos de Valentina cuando era niña. «Papá», dijo entrando sin tocar la puerta. «Tenemos que hablar». Don Raúl se volvió hacia ella. En sus ojos había una tristeza profunda que Valentina nunca había visto antes. «¿Ya te enteraste?», dijo. No era una pregunta. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste negociar conmigo como si fuera una mercancía?». Don Raúl dejó su vaso sobre el escritorio y se acercó a su hija. «Valentina, mi amor, tú no entiendes la situación en la que estamos. Si no hacemos algo pronto perderemos todo. Y cuando digo todo, me refiero a esta casa, a nuestro nombre, a nuestro lugar en la sociedad. ¿Y eso es más importante que mi felicidad? ¿Tu felicidad?». Don Raúl suspiró profundamente. «Tu felicidad es lo más importante para mí, pero ¿de qué va a servir tu felicidad si no tenemos nada? ¿Si terminamos en la calle?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina. «Papá, yo pensé que podríamos encontrar otra manera. Mi galería, si funciona». «Tu galería es un sueño hermoso, hija, pero los sueños no pagan las deudas». Esa noche, Valentina se quedó despierta hasta el amanecer, pensando en las palabras de su padre. ¿Tenía él razón? ¿Era ella una soñadora ingenua que no entendía el mundo real? Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Carlos mientras pintaba, recordaba la sensación de libertad que había experimentado en su estudio. ¿Valía la pena sacrificar eso por la seguridad económica? A la mañana siguiente, tomó una decisión. Llamó a Elena y le pidió que se encontraran en el café donde solían ir cuando eran estudiantes universitarias. Elena llegó con ojeras, como si tampoco hubiera dormido. «Elena», dijo Valentina después de pedir 2 cafés con leche, «necesito tu ayuda. Quiero acelerar el proyecto de la galería. Quiero demostrarle a mi padre que puede funcionar». Elena la miró con preocupación. «Valentina, abrir una galería requiere mucho dinero». «¿De dónde lo vas a sacar? Tengo algunas joyas de mi abuela. Puedo venderlas. ¿Y si no funciona?». Valentina respiró profundamente. «Entonces al menos habré intentado ser yo misma». Durante las siguientes semanas,
Valentina trabajó como nunca antes en su vida. Visitó bancos, habló con artistas, estudió contratos, aprendió sobre marketing y logística. Elena la ayudó con los aspectos comerciales, y lentamente el proyecto comenzó a tomar forma. Pero no todo fue fácil. Varios artistas la rechazaron cuando se enteraron de quién era. No queremos que la alta sociedad se apropie de nuestro arte, le dijeron. Otros la miraban con desconfianza, preguntándose si realmente entendía lo que significaba el arte para la gente común. Fue Carlos quien la ayudó a ganar la confianza de la comunidad artística. Valentina no es como los otros ricos, les decía a sus colegas. Ella realmente entiende lo que hacemos. Mientras tanto, las reuniones secretas entre don Raúl y los asociados de Sebastián continuaron. Una noche Valentina los escuchó discutir en el estudio de su padre. Se quedó en el pasillo, pegada a la pared, tratando de entender lo que decían. Don Raúl escuchó la voz de un hombre que no conocía. Sebastián está dispuesto a considerar nuevamente la propuesta si Valentina accede a una cita formal. Mi hija es terca, respondió su padre con voz cansada, pero creo que si le explico la situación completa entenderá. Esperemos que sea pronto. La paciencia del señor Alarcón tiene límites. Valentina se alejó del pasillo sintiéndose como una intrusa en su propia casa. ¿Cómo había llegado su vida a este punto? ¿Cuándo se había convertido en una pieza de ajedrez en el juego de otros? Al día siguiente, decidió hacer algo que nunca antes había hecho. Fue sola a visitar a su abuela Mercedes en el cementerio de la Recoleta. Mercedes Mendoza había sido una mujer adelantada a su época, que había manejado los negocios familiares cuando su esposo enfermó. Valentina se sentó junto a su tumba y le habló como si estuviera viva. Abuela, murmuró, no sé qué hacer. Papá dice que tengo que casarme para salvar a la familia, pero yo siento que si lo hago me voy a morir por dentro. El viento movió las hojas de los árboles, y por un momento Valentina creyó escuchar la voz de su abuela diciéndole: Hija, el coraje no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Esa tarde, regresó a casa con una determinación renovada. Encontró a su padre en la biblioteca, leyendo como hacía todas las tardes desde que ella era niña. Papá, dijo sentándose en el sillón frente a él, quiero que me digas toda la verdad sobre nuestra situación económica. Todo. Don Raúl cerró el libro y la miró a los ojos. Durante la siguiente hora, le explicó con detalles dolorosos cómo había perdido el dinero de la familia, malas inversiones, la crisis económica, la confianza mal puesta en socios que resultaron ser estafadores. La casa estaba hipotecada, las cuentas bancarias casi vacías. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Valentina. 6 meses, tal vez menos si los acreedores deciden acelerar los pagos. Valentina sintió como si un peso enorme se hubiera asentado sobre sus hombros. 6 meses. Podría ser que la galería funcionara en 6 meses. Papá, dijo finalmente, dame esos 6 meses. Déjame intentar salvar la familia a mi manera. Don Raúl la miró con una mezcla de amor y desesperación. Valentina, mi amor, admiro tu espíritu, pero, 6 meses, papá, solo 6 meses. Si no lo logro, hablaré con Sebastián Alarcón. Los siguientes meses fueron los más intensos de la vida de Valentina. Trabajaba desde el amanecer hasta altas horas de la madrugada, aprendiendo aspectos del negocio que nunca había imaginado. Elena prácticamente se mudó a la casona para ayudarla, y Carlos se convirtió en su guía para navegar el mundo del arte independiente, pero no todo fueron avances. Una mañana, Valentina llegó al espacio que había alquilado en La Boca para encontrar las ventanas rotas y grafitis en las paredes. Alguien había escrito: «Los ricos no son bienvenidos aquí». Se sentó en la vereda, entre los vidrios rotos, y lloró por primera vez en semanas. Carlos la encontró allí 1 hora después. «Hey», dijo sentándose a su lado, «esto no es el fin del mundo. Carlos, maybe esto es una señal. Maybe no pertenezco aquí. ¿Sabes qué creo yo?», dijo Carlos limpiando uno de los vidrios con cuidado. «Creo que alguien tiene miedo de lo que representas. Una mujer rica que quiere hacer las cosas de manera diferente. Eso asusta a mucha gente». Con la ayuda de Carlos y otros artistas del barrio, reconstruyeron el espacio. Esta vez la comunidad los protegió. Habían visto a Valentina trabajar, sudar, luchar. Ya no era una intrusa rica, era una de ellos. Mientras tanto, las noticias sobre Sebastián Alarcón y Sofía Herrera continuaron apareciendo en los medios. Aparentemente su romance avanzaba rápidamente. Valentina trató de no prestar atención, pero las fotografías de ellos en eventos sociales aparecían por todas partes. Una tarde, mientras colgaba cuadros en la galería, Martín Lagos apareció inesperadamente. «Señorita Mendoza», dijo con voz tensa, «necesito hablar con usted. Es urgente». Se sentaron en un café cercano, y Martín le contó algo que la dejó helada. La relación entre Sebastián y Sofía era completamente fabricada. Un montaje para presionar a la familia Herrera en una negociación comercial.
Sebastián nunca había dejado de pensar en Valentina. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó Valentina. Porque mañana él va a anunciar su boda con Sofía, y creo que usted tiene derecho a saber la verdad. Esa noche Valentina no pudo dormir. Se paseó por su habitación, tratando de procesar lo que había escuchado. ¿Sebastián realmente había estado pensando en ella todo este tiempo? ¿Y si se estaba casando con Sofía solo para demostrar que podía seguir adelante sin Valentina? A la mañana siguiente, los titulares confirmaron lo que Martín había predicho. Sebastián Alarcón anuncia su boda con Sofía Herrera. Elena llegó temprano con el periódico en las manos, y una expresión preocupada. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Valentina miró la fotografía de Sebastián y Sofía sonriendo para las cámaras. Él se veía exactamente igual que siempre, controlado, seguro, impenetrable. Pero algo en sus ojos, algo que tal vez solo ella podía ver, parecía vacío. Me siento extraña, admitió Valentina, como si acabara de darme cuenta de algo, pero no sé qué. Los días siguientes fueron un torbellino. La galería estaba casi lista para abrir, y Valentina había decidido hacerlo durante el Día de la Tradición, en noviembre. Sería su declaración de independencia, un espacio donde el arte argentino auténtico brillaría sin pretensiones ni cálculos comerciales. Pero una semana antes de la inauguración, recibió una visita inesperada. Don Raúl entró a su habitación con una expresión que ella reconoció inmediatamente. Era la cara que ponía cuando tenía noticias devastadoras. Valentina, mi amor, acabo de recibir una llamada de los bancos. Han acelerado los cobros. Tenemos 2 semanas. Valentina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 2 semanas. Pero dijiste que teníamos 6 meses. Los acreedores se impacientaron. Han decidido ejecutar las garantías. Esa noche Valentina se sentó en el jardín de su casa, el mismo jardín donde había jugado cuando era niña, donde había soñado con ser artista, escritora, exploradora. Las jacarandas estaban floreciendo, llenando el aire con su perfume dulce. En 2 semanas este jardín ya no sería suyo. Elena la encontró allí a medianoche. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena sentándose a su lado. No lo sé. Tal vez papá tenía razón desde el principio. Tal vez debería haberme casado con Sebastián cuando tuve la oportunidad. Valentina, Elena la tomó de las manos. Escúchame bien. Tu galería va a ser un éxito. Lo sé, pero aunque no lo fuera, aunque perdieras todo, seguirías siendo tú, y eso es lo más valioso que tienes. La inauguración de la galería estaba programada para el sábado siguiente. Valentina había invitado a coleccionistas, críticos de arte, periodistas, pero también había invitado a la gente del barrio, a los artistas que habían confiado en ella, a todos los que habían hecho posible su sueño. El viernes por la noche, mientras hacía los últimos ajustes a la exposición, escuchó la puerta abrirse. Al volverse, vio a Sebastián Alarcón parado en el umbral. Se veía diferente, más cansado tal vez, o más humano. Llevaba jeans y una camisa blanca, sin corbata. Era la primera vez que lo veía vestido informalmente. Señorita Mendoza, dijo con esa voz profunda que recordaba tan bien, espero no estar interrumpiendo. Valentina sintió que el corazón se le acelchaba, pero se obligó a mantenerse calma. Señor Alarcón, ¿qué lo trae por aquí? Pensé que estaría ocupado con los preparativos de su boda. Sebastián se acercó lentamente, mirando los cuadros en las paredes, las esculturas que Carlos había creado especialmente para la exposición. Mi boda, dijo without mirarla, ha sido cancelada. Valentina no pudo ocultar su sorpresa. ¿Cancelada? Resulta que Sofía estaba más interesada en mi dinero que en mí. Una revelación impactante. Y must admit, por primera vez, Valentina creyó detectar un hint de ironía en su voz. Sebastián se detuvo frente a un cuadro de Carlos que mostraba a una mujer trabajando en una fábrica, las manos manchadas y la expresión digna. ¿Por qué lo hizo?, preguntó sin volverse hacia ella. ¿Por qué hice qué? Esto, señaló el espacio a su alrededor. ¿Por qué rechazó una vida cómoda para esto? Valentina se acercó a él. Porque una vida cómoda no es lo mismo que una vida plena. Sebastián se volvió hacia ella entonces, y por primera vez desde aquella noche en el Palacio Paz, Valentina vio algo en sus ojos que no era cálculo ni control. Era vulnerabilidad. ¿Y qué la haría sentirse plena?, preguntó. Valentina miró a su alrededor, a los cuadros que contaban historias reales, a las esculturas que habían nacido del alma de sus creadores, al espacio que había construido con sus propias manos y su propia visión. Esto, dijo simplemente, ser libre de elegir mi propio camino. Sebastián asintió lentamente, y sin embargo, según entiendo, podría perder todo muy pronto. Valentina se tensó. Por supuesto que él sabía sobre la situación económica de su familia. Probablemente había sabido desde el principio. ¿Eso lo hace sentir satisfecho?, preguntó con un dejo de amargura. Para su sorpresa, Sebastián negó con la cabeza. No,
Me hace sentir culpable. ¿Culpable? Sebastián se sentó en una de las bancas que Carlos había hecho para la galería. Valentina, hay algo que debes saber, sobre mi propuesta original. Durante los siguientes 20 minutos, Sebastián le contó una historia que cambió todo lo que ella pensaba que sabía sobre aquella noche. Su propuesta no había sido impulsiva ni calculada comercialmente. Había estado observándola durante meses, estudiándola no como empresario, sino como hombre. La había visto rechazar pretendientes que solo querían su dinero. La había visto donar secretamente a causas benéficas. La había admirado de muy lejos. Pero cuando llegó el momento de háblale, continuó, me comporté como lo que soy, un hombre de negocios. Pensé que una propuesta directa, práctica, sería más honesta que words románticas vacías. Valentina lo escuchó en silencio. Train tu procesar esta nueva información. ¿Por qué me está diciendo esto ahora? Porque mañana, cuando inaugure su galería, quiero que sepa que no importa lo que pase con sus familias deudas, su arte merece existir. Porque, hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles, porque me he dado cuenta de que prefiero tener su respeto que su obligación. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Las palabras de Sebastián resonaban en su mente. ¿Y si había juzgado mal sus intenciones desde el principio? ¿Y si debajo de esa fachada de hombre de negocios frío, había alguien tan perdido como ella? El día de la inauguración amaneció perfecto. El cielo de Buenos Aires estaba despejado, y una brisa suave llevaba el aroma del río. Valentina llegó temprano a la galería, y encontró a Carlos ya allí, haciendo ajustes finales a su instalación principal. ¿Cómo te sientes?, le preguntó, asustada, excited, como si fuera a vomitar y a volar al mismo tiempo. Carlos rió. Así es como se debe sentir antes de hacer algo realmente importante. A medida que se acercaba el evening, la gente comenzó a llegar. Primero fueron los vecinos del barrio, curiosos y un poco intimidados pero sorportive. Luego llegaron otros artistas, críticos de arte, some coleccionistas. Elena había convinced to attend. Elena había llegado early to help, dressed in a spectacular black dress that made her look like the successful businesswoman she was. Valentina, my love, she said, hugging her. This is it. This is your moment. But as the gallery filled with people, Valentina noticed that her father hadn't arrived. She had expected him to be there, despite their differences. After all, this representaba everything she had fought for. At 9 o'clock, just when she was starting to worry, Don Raúl appeared at the door, but he wasn't alone. Behind him came several people that Valentina recognized as family friends and members of Buenos Aires high society. Her father approached her with an expression she couldn't read. Daughter, he said quietly so that only she could hear, I want you to know that I'm proud of you. Valentina felt tears beginning to form in her eyes. Really, I may not have understood what you were trying to do, but seeing this, he gestured around the gallery full of people admiring the works. I understand now. The evening continued magnificently. Art pieces were sold, contacts were made, and more importantly, people connected with the works in a way that went beyond commercial value. Valentina watched as an elderly woman from the neighborhood stood in front of one of Carlos's paintings, tears streaming down her face. That's my street, the woman said to anyone who would listen. That's where I've lived all my life. But the biggest surprise came when Valentina was giving a small speech to thank everyone for coming. In the middle of her words, she saw Sebastián enter through the back door. He had kept his word about not wanting to impose, but he had come. Their eyes met across the crowded room, and for a moment, everything else disappeared. The noise, the people, the comercial pressure. There were just the two of them, looking at each other across a space that she had created with her own hands and vision. After the majority of guests had left, and while Carlos and Elena were helping to clean up, Sebastián approached Valentina. Congratulations, he said simply. This is beautiful. Thank you, she replied, meaning it. They stood in comfortable silence for a moment, surrounded by the art that had become her declaration of independence. Valentina, Sebastián said finally, I know this might not be the right moment, but there's something I need to tell you. She waited, her heart beating fast. This afternoon I met with your father's creditors. Valentina's heart stopped. What? I paid the family debts. All of them. The words hit her like a blow. What? Why would you do that? Because I don't want you to have to choose between your freedom and your family. Because your art deserves to exist without that pressure. And because, he paused, looking directly into her eyes, because I love you. Valentina felt as if the world was spinning. Sebastián, I don't know what to say. Say nothing for now. Just know that this doesn't come with conditions. This gallery is yours. Your family casa is yours. Your freedom is yours. I'm not asking for anything in return. But why? Because 9 months ago, when you said I will not be your wife, you taught me something I had forgotten. That some things cannot be bought, negotiated, or imposed. Love is one of them.
That night, after everyone had gone home, Valentina stood alone in her gallery. The works looked different under the soft light she had left on, more intimate, more personal. She thought about everything that had happened over the past year, all the decisions that had brought her to this moment. She picked up her phone and called Sebastián. "Thank you," she said when he answered. "You don't have to thank me." "Yes, I do. But I also need you to understand something. What you did today, it changes everything." "I know. I thought I was fighting for my independence, but maybe what I was really fighting for was the right to choose. And now for the first time, I feel like I truly can." There was silence on the other end of the line. "Sebastián," she continued, "would you like to have dinner with me tomorrow? Not as a business obligation, not as an arrangement between families, just as us." She heard him take a deep breath. "I would like that very much." 2 months later, on a warm December evening in Buenos Aires, Valentina and Sebastián were walking through the streets of San Telmo. She was wearing a simple white dress, and had flowers in her hair, that Carlos had picked from his patio garden. He was in a blue shirt and jeans, more relaxed than she had ever seen him. They weren't married yet, they might never be, in the traditional sense. But they had found something that neither had expected, an equal partnership, a love that didn't require the sacrifice of individuality to exist. The gallery had been a success beyond all expectations, not just financially, although that was also true, but culturally. It had become a meeting place for artists and art lovers from all social classes. And Sebastián, surprisingly, had become one of the most enthusiastic supporters, learning to see art through Valentina's eyes rather than through a balance sheet. "Do you know what I love most about all this?" Valentina said as they stopped in front of a tango dancer in the street. "What?" Sebastián asked, putting his arm around her shoulders. "That I never have to wonder if you love me, or the idea of me. I know that you've seen me at my most stubborn, most difficult, most independent, and you're still here. And I love that you never have to wonder if I'm trying to change you. Because the Valentina who said I will not be your wife that night in the palace is exactly the Valentina I fell in love with." They continued walking, their steps synchronized, through the Buenos Aires streets that had witnessed their long journey toward each other. The city breathed around them, full of stories, full of possibilities, full of people fighting for their own dreams and freedoms. Months later, when people asked Valentina how she had known that Sebastián was the right person for her, she would always say the same thing, "Because he was the first person who didn't try to convince me to be different than I was." And when they asked Sebastián the same question, he would respond, "Because she taught me that true power isn't controlling others, but inspiring them to be the best version of themselves." The gallery continued to flourish, becoming a cultural reference point in Buenos Aires. Don Raúl, freed from financial worries, rediscovered his passion for reading, and became one of the gallery's most frequent visitors. Elena started her own foundation to support women entrepreneurs. Carlos's murals began to appear throughout the city, each one telling a story of dignity and hope. And Valentina learned that sometimes the greatest victory isn't getting what you think you want, but discovering what you really need. She learned that independence and love aren't opposites, but can be complementary when you find the right person. On nights when she couldn't sleep, she would still walk through the gallery, touching the art pieces that had been born from authenticity and passion. And sometimes she would remember those words that had started it all. "I will not be your wife." Now she understood that she hadn't been rejecting love or commitment. She had been rejecting the idea that to love someone, she had to stop being herself. And in the end, that rejection had led her to exactly where she needed to be. Today, if you visit that gallery in La Boca, you can still see Carlos's murals on the walls. You can still feel the passion and authenticity that Valentina infused into every corner. And if you're lucky, you might see a woman with honey-colored eyes and determined hands, still fighting for her independence, but now accompanied by someone who understands that true love doesn't seek to possess but to set free. Because that's what Valentina Mendoza learned, that sometimes you have to say no to what others expect from you in order to say yes to what you really want. And sometimes in that act of rejection, you find exactly what you were looking for all along. Un año después de aquella inauguración que había cambiado su vida para siempre, Valentina estaba de pie en el mismo lugar donde había conocido a Carlos, frente al mural que él había pintado de la mujer trabajadora, pero ahora junto a esa imagen, había otra nueva, un retrato de la propia Valentina, trabajando en la galería, con las manos manchadas de pintura y una sonrisa radiante en el rostro. «No me dijiste que ibas a pintarme», le dijo a Carlos mientras admiraba la obra. «Tenía que hacerlo», respondió él limpiándose las manos en su delantal. «Eres parte de la historia de este barrio ahora, y además, necesitaba capturar ese momento cuando te diste cuenta de que habías encontrado tu lugar en el mundo». Era cierto. Valentina había encontrado algo más que un espacio para exponer arte. Había descubierto una comunidad, una familia elegida que la había aceptado no por su apellido o su dinero,
sino por su pasión genuina y su compromiso con el arte auténtico. Sebastián llegó esa tarde como hacía todos los viernes, no para revisar números o analizar ganancias, sino simplemente para estar con ella en el lugar que más amaba. Durante los últimos meses había aprendido a ver el mundo a través de los ojos de Valentina, y ese cambio de perspectiva había transformado no solo su relación, sino también su enfoque hacia los negocios. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él besando suavemente su frente. «Intenso. Recibimos la confirmación para la exposición de arte latinoamericano del próximo mes. Van a venir artistas de toda Sudamérica. ¿Y cómo te sientes al respecto?». Valentina sonrió. Era una pregunta que Sebastián le hacía frecuentemente, y que al principio la había sorprendido. Él realmente quería saber cómo se sentía, qué pensaba, cuáles eran sus miedos y expectativas. Era algo que ningún hombre había hecho antes por ella. Emocionada, pero también nerviosa. Es una gran responsabilidad representar a tantos artistas y sus historias. «¿Sabes lo que pienso?», dijo Sebastián tomándola de la mano. «Pienso que no hay nadie mejor preparada que tú para hacer esto. Has demostrado que el arte puede unir a las personas sin importar su origen social». Era verdad. La galería se había convertido en un espacio único en Buenos Aires, donde se mezclaban naturalmente personas de todos los estratos sociales. Los viernes por la noche, no era extraño ver a empresarios millonarios conversando animadamente con artistas callejeros sobre la textura de una pintura o el mensaje detrás de una escultura. Don Raúl había sido uno de los cambios más sorprendentes. Liberado de las presiones económicas que lo habían atormentado durante años, había redescubierto su amor por el arte y la literatura. Ahora organizaba tertulias literarias en la galería, donde escritores emergentes leían sus obras frente a audiencias diversas y entusiastas. «¿Sabes qué día es mañana?», le preguntó Sebastián mientras caminaban de regreso a casa por las calles empedradas de La Boca. Valentina pensó por un momento. «Sábado. ¿Por qué?». «Hace exactamente 1 año y 2 meses que me dijiste, no seré tu esposa». Valentina se detuvo en medio de la calle y lo miró con sorpresa. «¿Has estado contando?». «Cada día», admitió él con una sonrisa. «Porque ese día empezó mi verdadera educación sobre lo que significa amar a alguien». Se sentaron en un banco frente al río, viendo cómo el atardecer pintaba el agua con tonos dorados y rojizos. El aire todavía tenía la calidez del verano, pero ya se sentía la promesa del otoño. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián. «En lo extraño que es la vida», dijo Valentina recostando su cabeza en su hombro. «Aquel día yo pensé que te estaba rechazando a ti, pero en realidad me estaba rechazando a mí misma». A la versión de mí que otros querían que fuera. Y ahora sé que cuando le dije que no a ser tu esposa de la manera tradicional, le estaba diciendo sí a la posibilidad de ser tu compañera de una manera completamente nueva. Esa conversación los llevó a una decisión que habían estado posponiendo durante meses. No se casarían, al menos no de la manera convencional que sus familias esperaban. En cambio, decidieron crear su propia ceremonia, una celebración de su amor que reflejara quiénes eran realmente como individuos y como pareja. La ceremonia tuvo lugar 3 meses después, no en una iglesia elegante o en un salón de eventos exclusivo, sino en la propia galería, rodeados de las obras de arte que habían sido testigos de su historia de amor. Carlos había creado una instalación especial para la ocasión, 2 árboles entrelazados pero independientes, cada uno con sus propias raíces y ramas, pero compartiendo el mismo cielo. Elena fue quien ofició la ceremonia, después de haberse ordenado como oficiante civil. Su discurso fue simple pero profundo. El amor verdadero no busca completar a la otra persona, sino acompañarla en su propio crecimiento. Don Raúl, con lágrimas en los ojos, caminó con su hija hacia Sebastián, pero a diferencia de las bodas tradicionales, no la entregó a otro hombre. En cambio, los 3 se abrazaron, simbolizando que Valentina no estaba siendo transferida de una familia a otra, sino que estaba eligiendo crear una nueva definición de familia. Los invitados fueron una mezcla ecléctica que solo podría haberse reunido en ese espacio, desde empresarios hasta artistas callejeros, desde profesores universitarios hasta vecinos del barrio que habían visto crecer la galería día a día. Martín Lagos estaba allí también, sonriendo con orgullo al ver cómo su jefe había aprendido a amar sin controlar. Cuando llegó el momento de los votos, Valentina y Sebastián hablaron con una honestidad que conmovió a todos los presentes. «Sebastián», dijo Valentina, «prometo nunca dejar de ser quien soy por amor a ti. Prometo seguir desafiándote, inspirándote y sorprendiéndote. Prometo que mi independencia será un regalo que te ofreceré cada día, no una carga que tengas que soportar». «Valentina», respondió Sebastián, «prometo nunca intentar cambiarte o controlarte. Prometo apoyar tus sueños incluso cuando no los entienda completamente. Prometo que mi amor será un espacio seguro donde puedas crecer, no una jaula dorada donde debas conformarte». La celebración continuó hasta altas horas de la madrugada, con música en vivo,
tango espontáneo, y discursos emotivos de personas que habían sido tocadas por la historia de amor poco convencional de la pareja. 2 años después, la galería había expandido sus operaciones. Ahora tenían un programa de intercambio con galerías de otros países latinoamericanos, y Valentina viajaba regularmente para establecer conexiones con artistas internacionales. Sebastián había reestructurado varias de sus empresas para enfocarlas en proyectos socialmente responsables, inspirado por la forma en que Valentina había demostrado que el éxito comercial y el impacto social podían ir de la mano. Una tarde, mientras revisaban los planos para una nueva sede de la galería en Mendoza, Valentina recibió una llamada que no esperaba. Era de Sofía Herrera, la mujer que había estado brevemente comprometida con Sebastián. «Valentina», dijo Sofía con voz tímida, «sé que esto es extraño, pero me preguntaba si podríamos encontrarnos para tomar un café». Se encontraron en un café neutro en el centro de la ciudad. Sofía se veía diferente a como Valentina la recordaba de las fotografías en los periódicos. Más auténtica, menos artificial. «Quería disculparme», dijo Sofía después de pedir 2 capuchinos, «por mi comportamiento durante toda esa situación con Sebastián». «No tienes que disculparte», respondió Valentina. «Todos estábamos tratando de navegar nuestras propias expectativas familiares. Tal vez, pero yo sabía desde el principio que él estaba enamorado de ti. Lo veía en su cara cada vez que mencionaban tu nombre. Y aún así, seguí adelante con esa farsa porque me convenía». Sofía le contó que había pasado los últimos 2 años repensando su vida y sus prioridades. Inspirada en parte por la historia de Valentina, había decidido estudiar trabajo social y ahora trabajaba con mujeres víctimas de violencia doméstica. «Tu ejemplo me mostró que era posible decir no a lo que otros esperaban de mí y encontrar mi propia voz», explicó Sofía. «Quería agradecértelo». Esa conversación llevó a una amistad inesperada. Sofía comenzó a colaborar con la galería en proyectos de arte terapia para las mujeres con las que trabajaba, y descubrieron que el arte podía ser una herramienta poderosa para la sanación y el empoderamiento. Un día, 5 años después de aquella primera propuesta en el Palacio Paz, Valentina estaba organizando una exposición especial titulada «Mujeres que dijeron no».